Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta sección del canal. Bueno, en esta ocasión tengo el privilegio, el gusto y el placer, y bueno, emocionado con esto, de tener como invitado a Javier Ucía, Hola, ¿qué una de tal? las tantas leyendas relacionadas con el mundo del Megamix. Y bueno, vamos a hacer acá algo breve, aprovechando que está acá en Perú para hacer una pequeña conversa sobre su trayectoria y todo relacionado con la industria de la música. Bienvenido Javier, Javier Ucía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Después de 20 años se hacía que no venía a Lima y con muchas ganas de volver pronto. Mira que todavía me queda una semana de estar por aquí, pero la verdad es que aquí siempre me acogéis fantásticamente y es un sitio que me gusta mucho venir. Sí, 20 años, tienes relación familiar aquí. sí, mi mujer es de aquí, es de Lima y aunque ahora hace mucho tiempo que no venimos, ya me ha dado el tirón de orejas, me ha dicho, hay que venir más a menudo. Y seguramente, no sé si el año que viene o al menos en un par de años seguro que volvemos, pero ya con nuestro hijo, ¿no? que ya es, chico, va a cumplir 18 y esta vez no le hemos traído, pero ya nos ha dicho que quiere venir. Así que pronto volvemos seguro. Qué gusto Javier, qué gusto, de verdad que todo un honor tenerte aquí. Y bueno, también tenemos en compañía acá un fan, un seguidor, a ver si saludas Vente por aquí. a la cámara ahí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, para la gente que recién está conociendo el mundo del megamix, el mundo de de la música retro, ¿qué nos puedes decir? Háblanos sobre tu trayectoria. ¿Son cuánto ya más de Uf, bueno, cuántos años? mira, nosotros en el año 84, a final del 84, es cuando grabamos la maqueta con la que ganamos el concurso de Mass Music. O sea, en el 84. Pero ahí yo ya era disc jockey, yo ya pinchaba en discotecas. De hecho, ese verano del 84 yo había pinchado en Arenys de Mar, en la discoteca Marcha Fresca. En el 83 yo había pinchado en Sitges, en la discoteca Lennon. Había estado en un bar musical también de Barcelona sábados y domingos por la tarde, porque yo incluso creo recordar era menor de edad. Entonces iba por las tardes, tomaba Coca-Colas y era lo que no podía beber alcohol, pero estaba ya poniendo música los sábados y domingos por las tardes. Y la verdad es que la música a mí me apasionó desde muy jovencito. Recuerdo que me hice un kit de una emisora de radio que alcanzaba lo que era el edificio donde yo vivía y tenía algún vecino que me escuchaba cuando yo emitía. ¿Vas a emitir hoy, Javier? Sí, sí, venga, pues yo te escucho. Y yo ya ponía la música que yo siempre empecé a comprar discos muy joven. Y, y de repente me llamó la atención lo de disc jockey porque un amigo mío se iba al servicio militar, que entonces era obligatorio, y él pinchaba en estos locales que era por la tarde. Y entonces se quedaba libre el puesto de disc jockey y me dijo, oye Javier, pues a ti que te gusta la música y tal, y yo enseguida dije, sí, sí, oye, no vas a cobrar, pero digo, no es problema, yo lo que quiero es pinchar, ¿no? Y ahí empecé a hacer mis pinitos y Es luego ya el te famoso digo, derecho de piso, ¿no? sí, sí, te tomabas tu Coca-Colita, ¿sabes? Tus refrescos, pero no cobrabas. Y sí, sí, así fue como empecé. Yo creo recordar que tendría 15, 16 años, no tenía más. No tenía más. Casi compartimos la misma historia, ¿no? Sí, sí, muy joven, muy Muy joven. joven, muy joven. Y luego ya, con los años, pues ya fui subiendo a discotecas y bueno, de repente vemos una escuela de discjockeys. Yo también estaba en radio, hacía radio, y veo una escuela de discjockeys que montaron en Barcelona los dueños de Palladium, de las discotecas Palladium, de Playa de Aro, y, y ahí tenía una revista que se llamaba Discotecas Discjockeys también, que fue la primera revista de discjockeys que hubo en España. Y, y yo me apunto, digo, bueno, yo me quiero apuntar a este curso, a ver qué podemos aprender. Y ahí es donde conocí a Mike Platinas y a Xavi Aymar. Nos encontramos ahí. En el Max Mix 1 pone otra cosa, pero estas cosas que ponen son temas de marketing, ¿no? Que si nos conocimos en el Disco Mix Club, en Inglaterra, bueno, no, hemos ido con posterioridad al Disco Mix Club, a las finales de disc jockeys y tal, del DMC, pero Mike y yo nos conocemos en la escuela de disc jockeys, ¿no? El En, mítico Max Mix. sí, claro. Entonces, ese año, en el año 84,
había salido quiero recordar el Estudio 54 de blanco y negro, mezclado por Raúl Orellana, que era un non-stop, era una sesión mezclada. Y que fue el primer mix que salió en España como mix. Como mix. Sí. Porque non-stop había salido otro disco que lo había mezclado, mezclado no, porque no eran mezclas, eran cortes, Pablo Cubells. No recuerdo el título de ese disco, pero ese fue el primer non-stop, que había una canción, otra canción, pero no había espacios en una blanco. sesión Sí, pero era el corte. Terminaba una canción, cortabas con otra, pero no habían fundidos, no habían mezclas, no habían transiciones, era todo corte. Pero el primer mix como tal fue Raúl Orellana el que lo hizo. Entonces, bueno, pues yo voy a blanco y negro con un cassette y Félix me dice que ellos ya tienen a Raúl Orellana, cosa que a mí me pareció lógico, estaba Raúl Orellana el que hacía los discos con ellos, y por ahí ya Max acababa de nacer como compañía discográfica, me presento allí, me dicen que están haciendo un concurso precisamente para bueno, pues la gente se presente y el que gane el concurso grabaría un disco, ¿vale? Y ahí es cuando Mike y yo, pues vamos, yo estaba pinchando en la playa, era en el puerto de Pollensa, en Mallorca, y Mike se sube conmigo al avión, nos vamos allí con su magnetofón, su Revox, creo que era un B77 el modelo, encima, hoy día es impensable, no te dejan llevarlo encima, lo lleva encima como su bebé, ¿no? Ahí bien cogidito. Sí, me lo imagino. Sí. Y nada, nos vamos allí, que yo había hecho que los dueños de la discoteca cambiaran los Lenco que teníamos por Technics, para que así cuando llegáramos a hacer la maqueta, por lo menos tuviéramos unos Technics, ¿no? Y ese fue el primer fin de semana que tuvimos Technics en la discoteca, y grabamos cuando terminamos la sesión del viernes y del sábado por la noche, nos quedábamos Mike y yo allí a hacer la maqueta. Y la verdad es que fue todo un exitazo, ¿no? Porque lo que escucharon la gente de Max Music y los jueces que tenían que decidir quién era el ganador, pues bueno, fue algo que no esperaban, ¿no? Ellos esperaban una sesión de una canción mezclada con otra canción y mezclada con otra canción, y claro, cuando escuchan un trocito de una canción, otro con un efecto, tal, se quedan totalmente descolocados, ¿no? ¿Y qué es esto? Y ganamos el concurso, y a partir de ahí, pues ya sabéis la historia, ¿no? El disco tiene un éxito que nadie se esperaba, y claro, brutal. Claro, acá dice que, bueno, en el disco describe que se conocieron en el 82. Sí. O sea, como tienen una amistad de años con Mike. Pero no, es verdad que sí teníamos amistad, porque enseguida que Mike y yo nos conocemos, y Xavi Aimar también, porque yo siempre digo, en los discos salimos Mike Platinas y Javier Usía, pero en realidad había un tercer mosquetero, que era Xavier Aimar. Xavier Aimar no solo dibujó las portadas de los discos, claro, ¿no? Sino que era disc jockey, y era muy buen disc jockey además, y él, por ejemplo, el nombre de Max Mix, él hizo la aportación también, porque cuando hablábamos de qué nombre ponerle, pues él comentó, pues el mix de Max, ¿no? El Mix Max, o sea, al revés. Claro. Y le dimos la vuelta, ¿no? Oye, pues igual suena mejor Max Mix, ¿no? Y ahí quedamos con Max Mix, pero él fue el que hizo esa aportación inicial. Luego, él, aparte del diseño de portadas, que son totalmente visibles, ¿no? Porque tú estás lejos en una tienda y enseguida ves una de nuestras portadas y se ve a leguas, ¿no? Que se diferencian con el resto de portadas, que era una cosa que tenía Xavi, que siempre quería hacer portadas que icónico lo de los lentes, ¿no? Bueno, en ese disco no. No, aquí nos... Entró un japonés. Sí. Aquí, por ejemplo, la tipografía se la inventó Xavier Aimar. Y ese es el logo que se quedó para todos los Para los todos. Esta tipografía, que la creó él, ¿sabes? Posteriormente ha salido una tipografía que ya sí alguien la ha registrado y ya es como tipografía, ¿no? Pero esto claro, se lo inventó él. Y ahora cualquier megamix que pone este tipo de letra, ¿no? La letra que Xavier Aimar creó para los Max Mix. Y curioso, ¿no? El primer megamix español
El segundo, El segundo. Megamix Sí, español. sí, sí, sí. Sí, porque la verdad es que como megamixes no se habían ¿Cuántos hecho, ¿no? títulos? Siempre con Mike Platinas Sí, como sí, cómplice, Max sí, Mix, sí. Bueno, Mike y yo hacíamos Disco Mix. un dúo que Max Mix, que nunca, el más este es mix que nunca. un título muy, muy reconocido, muy famoso. Sí, nosotros cuando... Atlantis. Atlantis Mix. Sí, este... Bueno, sí, Modern Talking. cuando... No, claro, son covers, son versiones. Cuando nosotros íbamos a grabar el Disc Jockey Jockey Mix. Mix, mientras lo grabábamos, no lo grabamos, de repente En dos. la compañía dice, oye, vamos a hacer unos covers de Modern Talking, porque claro, conseguir los permisos de Modern Talking era imposible. Y entonces vamos a hacer los permisos y se hace un mix y tal. Bueno, es un trabajo menor, si quieres, ¿no? Porque de entrada está hecho con covers, pero hay que decir que son covers que están muy bien hechos, la verdad. Son covers que están muy bien hechos. Y bueno, se hizo ese disco como, bueno, como un añadido, ¿no? Me faltó escuchar, ¿ah? Pero dicen que los covers a veces superan a los artistas originales. ¿Ah? Bueno, yo te puedo decir que los covers de este disco están muy bien hechos. La verdad es que me sorprendieron. Sí, viene la mezcla y los temas son... Porque claro, porque una de las cosas que Mike y yo habíamos dicho era eso, que si los covers no iban a estar a la altura, no íbamos a hacerlo, ¿sabes? Pero los covers sí que la verdad es que estaban muy bien hechos y se hizo el disco, y luego se hizo el Disc Jockey Mix y bueno, ya llegó el más mix que nunca, ¿no? Y el Master y el Mix. Master Mix. Bueno, algo que agregar acá, como hablábamos antes de la entrevista, que acá en Perú, así como siempre ha habido coleccionistas de música, tanto ítalo o dance, eurodance, acá en Perú, pero hay una minoría más chiquita que son los coleccionistas de megamixes, Claro. que son pocos, lo que, bueno, en este caso acá, increíble el estado de conservación de todo el modo de vinilo, pero así, como hay títulos que la mayoría de gente no conoce, había un Megamix en particular que se hizo muy popular acá en la época de los 80 y 90, Sí. que era el Megamix con las canciones de los hombres G. Sí, Sí. esto tiene una historia detrás que la verdad es que es interesante porque cuando nosotros nos vamos de Max y bueno, luego ya hacemos el Disc Jockey Mix, el Más Mix que Nunca y tal, yo siempre tenía aquello de hacer un mix con un grupo español. Y el grupo español de pop que más estaba funcionando indudablemente era Hombres G. O sea, es que en la discoteca tú ponías una canción de Hombres G y la gente es que era a venirse arriba inmediatamente. Y entonces digo, bueno, pues yo tengo que conseguir esto. Entonces yo me voy a Madrid, quedo con Paco Martín. Paco Martín, tengo que decir que después de 40 años sigue siendo amigo mío. Somos muy buenos amigos y nos llevamos súper bien. Y Paco Martín es el mayor descubridor de talento que ha tenido en España, ¿no? Ha descubierto un montón de grupos y seguramente el más conocido a nivel mundial es Hombres G, ¿no? Entonces Paco me recibe en su oficina y yo le propongo la idea de hacer un megamix de Hombres G. Es verdad que ya veníamos precedidos del éxito, ¿no? Porque habíamos hecho discos de éxito, el Max Mix 1, el Max Mix 2, bueno, el Max Mix, ¿no? La gente decimos muchas veces Max Mix 1, pero es Max Mix. Max Mix nada más, así. Sí, luego es Max Mix 2, Max Mix que nunca, Disc Jockey Mix, en fin. Y todos habíamos tenido mucho éxito y habían sonado en radio. Entonces Paco, a pesar de tener el grupo que más vendía, a pesar de tener encima de la mesa un contrato con una multinacional que le pagaban $1 millón, te estoy hablando del año 86, 87, no recuerdo bien, 86 creo recordar, que era un dineral, que perfectamente me podía haber dicho no. Pues no, el hombre enseguida hablamos, dijo, mira Javier, voy a ir a Barcelona, tenemos una presentación de un disco en Achapó y voy para allá y tal, y nos vemos allí y seguimos hablando allí. Y vino a Barcelona, fuimos a la presentación del disco, congeniamos y un último viaje a Madrid y ya me da la autorización para hacer el disco. Y no solo la autorización, sino que consigo que me dé las pistas de voz de las canciones para poder trabajarlas a la hora de hacer el megamix, ¿no? Cosa que fue muy importante, porque hoy día
hay maneras de sacar las voces de las canciones, ¿no? Ahora hay Pero tecnología para eso. Entonces era imposible. Pero en esa época, ¿cómo hacían la mezcla? ¿Cómo lo ponían? Pero Claro. en aquel tiempo no había como internet, ¿no? Pero ahora ya hay... No, bueno, claro, en esa época era, ¿Cómo lo...? era todo analógico. Antes, Claro, si claro. te equivocabas, claro, tú tenías que poner la mezcla. Y esa secuencia de mezcla la ibas editando en cinta. Tú ibas grabando, ibas cortando, otro pedacito más de mezcla, ibas cortando, ibas empalmando. Pero si en un momento determinado te equivocabas, es que se te había ido al traste De vuelta. horas de trabajo Sí. y tenías que volver a empezar, ¿sabes? Y ya cuando había, tú veías los masters y de repente había trozos en los que habían adhesivo, de tanto edit que había, ¿no? Tanta edición que había, tanto corte y empalme, ¿no? Que había de las cintas. Ahí Mike es un genio, es un crack. Yo siempre digo que puede editar 2 manos, porque realmente la cinta no podemos 4 manos editar, ¿no? Entonces el que editaba era Mike, porque es mejor que yo editando, y entonces era él el que cortaba, ¿no? Y justo empalmaba. iba a preguntar eso, Sí. o sea, ¿cómo se, porque, bueno, la mayoría de títulos siempre salen los dos juntos, pero Sí. ¿cómo se distribuían el trabajo los dos? Claro, el tema es que al principio sí empezamos los dos juntos, estábamos en el estudio con el primer Mass Mix, con la que evidentemente lo diré, la cinta con la que ganamos el concurso, que vino a la discoteca donde yo pinchaba a grabar, lo hicimos los dos juntos. Pero luego, conforme fuimos avanzando en los discos, y sobre todo cuando nos vamos de Mass Music, yo tuve que asumir una labor. Entonces Mike estaba encerrado, además él se encerraba en el estudio y no salía del estudio prácticamente, y yo, claro, yo tenía que hacer la labor promocional, la labor de conseguir canciones, en fin, todo lo demás. Y cuando terminaba, pues también iba al estudio a ver, Mike, ¿cómo vas? Y bueno, y ahí yo metía mis ideas. Y antiguamente lo que se hacía era, cuando yo estaba, por ejemplo, viajando, cuando iba a Madrid a ver y si Mike estaba en el estudio, pues yo llegaba al hotel y telefonazo, me ponía, mira, a ver, ¿qué es lo que llevas? Pues me ponía por el teléfono, hostia, Mike, aquí te has pasado porque Mike siempre ha sido, le ha gustado mucho los efectos y tal, y yo le frenaba porque yo lo que siempre he querido a la hora de hacer un disco es que el disco se pueda poner en una pista de baile y la gente más o menos pueda bailar, ¿no? Entonces, si tú haces un disco con excesivos efectos, tal, es un alarde de decir, oye, mira lo que sé hacer, pero a la hora de ponerlo en una discoteca, pues como que es más complicado, ¿no? También es verdad que nosotros siempre hacíamos una cara B, más sesión mix, ¿no? más tranquila, Claro. porque yo en aquella época que pinchaba, a mí me iba muy bien el disco Samba, no sé si lo conocéis. Claro. Pero cuando tenías que ir al baño, el disco Samba, no recuerdo si duraba 18 minutos o 16 o 13. No, sí, era extenso. Era extenso, sí, no Era recuerdo extenso. lo que duraba, pero te daba para ir al baño y El volver. disco Samba de Two Man Sound. Exacto, Two Man Sound. Man Sound. Y claro, yo decía, joder, pero es que siempre que tengo que ir al baño tengo que poner el disco Samba. Digo, hay que hacer algo. Y ahí estaban nuestros... Esa era la de la época, de ese tiempo. Claro. Para ir al baño tenías que buscar el más extenso. Claro. El disco Samba era el más... Era, exacto. Son Y, como entonces, y era un disco que, además de que funcionaba bien en pista, ¿sabes? Era un disco extenso que te permitía o irte a pedir un refresco, una copa o lo que sea, o irte al baño, ¿sabes? Y entonces tirábamos de ahí. Entonces, cuando yo siempre le he buscado el que el disco tenga validez en varios... No, y esto también me ha servido para ir al baño, ¿eh? También. Sí, claro. Sí, también. Claro. He puesto el Megamix de Hombres que yo aprovechaba. Claro. Como lo iban a bailar, Sí, lo bailaban sí. todo. No, todo tú el sabes mix. que esto es éxito seguro, esto lo bailan. Y Entonces, me todos son despreocupo. hits, todas las canciones. Sí, por eso. Todos han sonado. Claro. Sonaron. Bueno, pues Paco nos dio la autorización para hacer el disco, firmamos los contratos y tal, y yo hice una estrategia de venta importante, porque nosotros sacamos este disco... ¿Y regalaron un carro? Sí, sorteamos un Porsche, el 924, sí. Y nosotros hicimos una estrategia de marketing, primero con el coche, de eso era enfocado al público, al que compraba, pero también este disco salió junto al Master Mix 2, que era con música más house y tal. Sí, que no lo escuché en YouTube. No, ese sí no tengo. No lo tienes. Bueno, pues ese es muy buen disco también. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo sabía que el disco que iba a tirar era este era el que se iba a vender bien.
pero como nos salía caro de hacer por la cantidad de royalties que había que pagar, junté la venta con el Master Mix 2 y entonces por cada 2 discos que compraban de tenían que comprarme uno del otro. Ah, ¿Sabes? Los mayoristas. Entonces, de repente, si yo de vendimos, pues no sé, como 70.000 copias o algo así, del otro ya vendimos 35.000, ¿sabes? Era un poco estrategia de venta que bueno, que funcionó bien. Sí, sí. y como dijo Mike, tú no sabes la sensación de conseguir los vocales, todos los multitracks de las canciones. Sí, claro, porque eso era oro. ¿De Era verdad? oro, conseguir las voces, ¿no? Las vocales de las canciones Un era tema oro de para poder permisos, trabajarlo. toda logística para conseguir Claro, todo eso. claro. Pues eso todo le tengo que dar las gracias a Paco Martín, que siempre nos apoyó. Incluso luego tuvimos algún problema de cobro de algunos del distribuidor y con Paco no hubo ningún problema, le cedimos el máster y luego Paco vendió su compañía a otra empresa y lo sacaron en México con otra portada, pero el disco salió en México también. Sí. Y también se vendió muy bien en México. De hecho, Mike y yo estuvimos en México haciendo exhibiciones y tal, yo creo que fue en el año 80, finales de 86 o 87. Y tenemos muy gratos recuerdos también de nuestro paso por allí, por México. Sí. Fuerte por allá también. Sí, allí pegó muy fuerte. Sí. Hasta mismo disco fabricado allá. Acá Sí. en Perú no. No, aquí en no. Perú no, nunca llegó. Claro. Pero como lo enviaban a México, porque hasta ediciones mexicanas salían. Sí. Tenían discos que ni acá en Perú no fabricaban. Ajá. Y allá sí tenían. Sí. Le digo, en verdad teníamos varios amigos y dijo, ¿cómo no? Aquí os han llegado todo de importación, ¿no? ¿O los habéis ido Toda la buscando? importación. Era como hablaba con Joaquín la semana pasada, Sí. y era eso, que acá en Perú no había tiendas físicas para esto. Claro. O sea, si por A o B conseguías algo de esto, algunos por importación o también las casas, algunas casas que nosotros le llamamos casas de grabación, que Sí. íbamos, ellos tenían estos títulos. Ajá. Y bueno, te los copiabas en cassette y bueno, tenías en aquel entonces la facilidad de tener eso, porque estas tiendas eran muy difíciles. O sea, si encontrabas LPs o discos de vinilo eran nacionales, Ajá. editados acá por lo que en ese tiempo estaba el sello El Virrey. Sí. El Virrey. Ajá. Y bueno, no, tenías que traer de fuera esto. Claro. Ahora bueno, ahora ya hay esa facilidad de poder comprar en internet Claro. Internet ya. y Claro. lo puedes conseguir, Claro. ¿no? Y, Claro. y lo bueno de poder conseguir, por ejemplo, ahora que estoy viendo en buen estado de conservación, la Hanger, de verdad, mis respetos, ¿sabes? No, de verdad, están impecables. Impecable. Sí, la verdad, yo he tenido 5 más mis 2. Sino que, ¿qué pasa? En mi barrio son bien hinchas, pero me gusta ahorita. Véndeme, yo no lo quería vender. Véndeme. Hasta que todos los días me rogaban, véndeme. Pero si tenía 5. Sí. Ya ves, si tenía Los 5. 5 no quería, para guardar, ¿no? Claro. Y yo así, Ni yo tengo 5. 5. yo lo encontré así de casualidad, un amigo que tenía. Sí. Uno venía de viaje, el otro tenía de casualidad. Y me vendieron algo como, pero yo te hablo hace años ya. Claro. Entonces me digo, me lo compré, pues, claro, a mí yo me sentía bien porque, no, me sentía orgulloso que puta, algo bonito y me sentía bien también. No sé, me daba mucha energía. Sí. Escuchar esa música, porque yo escuchaba en la discoteca, pero sonida más, pero después ya poquito a poquito ya fui agarrando cancha y me fui, de uno empecé, ahora tengo como 300 discos. Ya. De puro Ítalo y Jai. Claro. Esa es la idea ahorita. Sí. ¿Cuál era la idea de este disco? O sea, Bueno, por el título Max, Max Mix, ¿no? más mix que nunca. o Bueno, sea, mira, es que este disco, cuando nosotros dejamos de trabajar para Max, que querían que hiciéramos el Más Mix 3 y decidimos no hacerlo, por el problema que todo el mundo conoce, bueno, no nos pagaron y entonces decidimos... sí, pues otro sello ahora que lo noto. Claro, entonces... la verdad, ese Memory Records, Memory Records, claro. ¿por qué no salió con sello Max Music? No lo grabaron No, por Max Mix. claro. porque nosotros, os cuento la historia,
nosotros, claro, sabíamos que Max iba a sacar el Max Mix 3 y nosotros teníamos que contraatacar antes de que Max sacara el Max Mix 3, sacar algo, porque sabíamos que era muy importante para conservar todos la gente, los seguidores que teníamos y que les había gustado el Max Mix y el Max Mix 2 todavía más. Sí, sí. Teníamos que sacar algo antes de que ellos sacaran el Max Mix 3. Entonces, en esa época, las canciones que estaban funcionando, yo me doy cuenta de que la mayoría son de un sello que se llama Memory Records, un sello italiano, y que en España las tenía blanco y negro, las tenía licenciadas blanco y negro, o sea, los permisos en España eran de blanco y negro. Entonces yo voy a hablar con blanco y negro, oye, no, mira, pues se nos ha ocurrido poder hacer esto y tal, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Ellos tenían la Raúl Orellana y como que, bueno, entonces, ¿yo qué hago? Me voy a Italia, a Parma, concretamente, a un pueblo, San Polo di Torrile, donde estaba la central de Memory Records, que era una oficina pequeñita, pero la empresa era un sello discográfico de los más importantes de Europa en ese momento, porque disco que sacaba, disco que era un éxito. Y entonces hablo con Alessandro Sanni, que era el dueño, uno de los dueños, y enseguida llegamos a un acuerdo. Yo lo que le ofrezco es que nosotros les hacemos el disco, el Megamix, con todo canciones de ellos. Nosotros nos quedamos los derechos para España, Portugal y Andorra, que eran los países en los que normalmente se distribuía cuando tú distribuías en España, pero no fabricábamos, fabricaban en Italia y nos los vendían a precio de importación, lo traíamos a España de importación a precio nacional, que era una práctica que todo el mundo hacía, Blanco y Negro lo hacía, con Alemania, que traía discos de Alemania que los importaba y los vendía a precio nacional, ¿no? Como si los hubieran fabricado en España. Y entonces yo voy a Félix y yo ahí pequé de imberbe, ¿no? de jovencito, de tal, porque fui a Félix y consideré que era ético decirle, oye Félix, mira, hemos llegado a un acuerdo y vamos a hacerlo en Italia y los vamos a traer a precio nacional, ¿sabes? El disco, o sea, como diciendo, no te sorprendas cuando veas un disco con canciones que tú tienes en España, pero es que lo vamos a hacer directamente con la compañía propietaria mundialmente de las canciones. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, ahí Félix tuvo tiempo, porque mientras se fabricaban, hicimos el disco, se fabricó en Italia, lo mandaron a España, pasamos aduanas y tal, que entonces, claro, hoy día hay libre comercio, pero entonces todavía no lo había, ¿no? Y tuvimos que pasar aduanas y tal. Claro, Félix montó una querella contra nosotros y a la semana de que pusimos a la venta el disco, judicialmente nos frenan la venta del disco, porque Félix Buguet alega que es un disco que hemos fabricado en España, que él tiene los permisos para España, las licencias. Claro, van a la fábrica, allí no encuentran nada, van a todas partes y no encuentran nada, pero el juez hizo un embargo preventivo, que se llama, que no se puede vender hasta que decidamos quién tiene la razón. ¿Qué ocurrió? Que claro, te paran la venta del disco. Ahí yo creo que y lo he dicho, en la reedición que ha habido, que lo ha sacado Blanco y Negro, la reedición sí, del Max Mix que nunca, yo ahí lo explico, ¿no? Y yo creo que hoy día, si Félix y yo habláramos hoy día, seguro que nos hubiéramos puesto de acuerdo. En aquella época, bueno, pues no llegamos a un acuerdo que seguramente hubiera sido lo mejor, porque realmente nuestro enemigo común era Max Music. Entonces, hubiéramos nosotros con ¿Te llevaste al diseñador también? Sí, claro, fue Xavier Aymar, fue el que diseñó. De hecho, sí, aquí en la portada hay un montón de gente que eran nuestro círculo de amistades. Por ejemplo, es el Cuervo. Sí, no sé por qué. Tito Planas, que le llamamos el Cuervo, un disjockey también muy conocido. Tony Pink Chito, porque era Antonio José Núñez Chito, y claro, porque su apodo era Pinchito. Él colabora conmigo en la radio. Este es el diseñador de las portadas y disjockey, Xavier Aymar, aquí, bueno, Mike y yo, Miquel Casas de Don Disco, que luego sacamos el Don Disco Mix también con él, es él. Sí, claro, exacto. Y el Don Disco, ahí está, este lo sacamos con, bueno, pues este señor de aquí era el dueño de Don Disco, que era una tienda de discos, que luego fueron varias tiendas que se pusieron por catálogo. Ahí está, justo.
y montó el sello discográfico Don Disco y nosotros le hicimos el Don Disco Mix también. Pero ya era parte de nuestro círculo, ¿no? de amistades. De hecho, nosotros pinchábamos en la discoteca y él venía por las noches con la maleta llena de discos de los que él vendía, ¿no? En sus tiendas, y era un servicio puerta a puerta, ¿no? Él pasaba por la discoteca y a ver, escuchadlo esto, y tú le comprabas los que te parecían buenos para tu sala, ¿no? Qué bonita historia. Sí. Entonces, la portada, que es algo que no se ha comentado mucho, la mayoría de personas que salen en la portada son gente que son reales, Son que de su existen, círculo de amigos. que era de nuestro círculo de amigos. Yo pensaba que es así como un dibujito, hermano. No, compañeros. tiene su historia, sí, tiene su historia, sí. Eso no lo han contado mucho. No, claro. No, primera vez. Sí, exacto. Yo creo que es la Exclusiva. primera vez que se cuenta. historia. En exclusiva. Sí. Y la portada, claro, la hizo Xavier Aimar. Bueno, eran Chacha Bibi, que era Xavier Aimar y Xavier Figueras. Y ese compañero que Sí, Chavimán. Xavier Aimar. Y en la actualidad. Sí, vigente. él, claro, él sigue ahí, sigue haciendo portadas, sigue dibujando, sigue como disc-jockey, hace unas sesiones con música funky muy buenas, y la verdad es que es un buen amigo mío, ¿no? Seguimos teniendo muy buena relación después de los años, ¿no? Sí. Ha venido a casa cuando ha venido a Madrid, la verdad es que es un tío genial, muy buena gente. Bueno. Sí, pero hubiera sido bonito también que en la portada también, así como ustedes que están acá, Claro. hubiera estado acá. Claro, O sea, yo siempre yo lo digo, claro. o sea, las portadas sale Mike Platinas, Javier Usía, Claro. pero salen nuestros nombres, ¿no? Mike y Claro. Javier, pero el de Xavier Aimar tienes que buscar detrás en los créditos para ahí ver, está. Revisarlo, ¿no? para revisar quién es el dibujante, ¿no? Claro. ¿Ves? Aquí, cover concept y diseños por Xavier Aimar y Xavier Figueras, ¿sabes? Pero no viene en la portada, ¿no? Cuando realmente, yo siempre lo digo, no éramos dos, éramos tres o incluso éramos más. Si ve esto de aquí atrás, Curioso. Sí. A Xavi Aimar por traernos las mujeres. sí. Es muy divertida porque hicimos la portada. Yo en este disco yo quería que fuera una portada más elegante, que se diferenciara ya del resto de portadas, ¿no? Y claro, luego para la contraportada, Xavi Aimar, hicimos una serie de fotos y Xavi les hizo unos dibujos y era todo unas risas, ¿no? Una fiesta. Que de la sesión de fotos se ve bien. Sí. Qué bueno. Y es buenísimo. Y actualmente sigues vinculado con la industria, estás alejado. Sí. Bueno, yo ahora mismo hago muchas cosas, entre ellas sí sigo vinculado con la música. Bueno, aparte que yo en el año 92 me voy a Madrid y veo que la industria del fitness está creciendo y utilizan música para, Claro. Evidentemente. Y Y entonces yo iba a un gimnasio a entrenar, que ya dejé de ir, como veis. hemos. Sí, y entonces el monitor que me daba a mí las clases de musculación y tal, estaba aquello del aeróbic que estaba empezando y tal, y me comenta que oye, pues tú que te dedicas a esto, yo compro unas cassettes que vienen de Estados Unidos, me cuestan 5.000 pesetas, entonces eran, imagínate ahora, pues no lo sé, como 10 veces más, como $300 hoy día o algo así, ¿no? Una barbaridad, no sé, al cambio hoy día sería algo así, ¿no? 150, 200, 300, no lo sé. Una barbaridad, entonces era una barbaridad. Piensa que un disco de estos costaba 1.000 pesetas, que serían como $6 o $7 hoy día, ¿no? Pues como acá en Perú, los intis y los soles. Claro, multiplícalo por 5 y luego con la diferencia de años que han pasado, ¿no? Entonces era una barbaridad, 5.000 pesetas por un cassette. Y yo dije, yo lo escucho y digo, joder, si esto lo hago yo con... Y ahora en la actualidad, ¿por qué no sigue fabricando? Ahora veo que solamente sacan una edición limitada, por ejemplo, creo que en su época, en los 80, sacaban cantidad de discos, ¿no? Claro. Pero ahora veo que... Ahora Pero es que no hay demanda. 100 discos. Claro, no hay demanda. Y yo a veces que digo, y sacan una edición limitada de así cantantes y que uno quiere comprar, ya no hay, se acabó. No hay demanda. Claro, no hay demanda. El problema es que, claro, tú comprarías, pero es que como tú hay 100 solo, o 200 como mucho. Entonces, si tú fabricas 200 y vendes 100, ya has perdido dinero, porque el coste de esos otros 100 ya
te has comido los beneficios de los otros. Entonces hay que fabricar de poquito a poquito, porque no hay venta. Es que como justo como le comentaba, ¿no? O sea, los coleccionistas, bueno, al menos de esta temática de los megamixes o del dance, o sea, ahora somos una minoría, somos pocos, o sea, si es que de por sí la generación de ahora, porque ahora venden también discos de vinilo, bueno, los remasterizados o las nuevas versiones que hay, nuevas. claro, algunos simplemente lo compran como adorno, ya, ni siquiera los reproducen, no tienen ni tocadiscos ni tornamesas. Exacto. O sea, no es un consumo como apasionados de la música que somos nosotros, que sí, bueno, disfrutamos el hecho de escuchar esa calidad de grabación que hay con el sonido analógico. Con el sonido analógico, claro, ¿no? Exacto, sí. Y nos contabas, o sea, sí, yo empecé haciendo discos de Fitness, fui el primero en España en hacer discos de Fitness. Me asocié con una empresa que gestionaba todo el tema de Fitness de Reebok y sacamos unas cintas que se llamaban Caltrax y las vendimos muy bien en España. Y luego ya empecé a sacar mis propios CDs, que eran Aerobic Mix, ahí hice hasta 13 y la verdad es que como tenían tanta demanda, pero el distribuidor no me podía absorber más títulos cada mes, o sea, yo sacaba uno, pero hasta dentro de 3 meses no podía sacar otro de ese mismo, del Aerobic Mix. Entonces, pues me inventé otras marcas, Aerobic Total, Salsa Aerobic, claro, para poder sacar al menos uno cada mes. Tú imagínate un monitor de Aerobic o de Fitness, ¿no? Y que te pone el mismo disco por la mañana y por la tarde, al día siguiente, al otro, te estresas, ¿eh? al otro, claro, tú cada semana necesitas música, todas las semanas. Y entonces había mercado para vender cada semana un producto nuevo, pero el distribuidor no podía asumir eso. Entonces teníamos que sacar varias marcas, para al menos cada mes sacábamos una referencia nueva. Hay que buscar esos mixes, ¿ah? Sí, pero eso a ver, no son megamixes, son mixes, están adaptados al fitness. Entonces, claro, el mundo del fitness, sobre todo en aquel momento, yo empezabas a un tempo y tenías que ir ascendiendo hasta un tempo bastante elevado. O sea, había canciones que suenan un pelín aceleradas, ¿no? Yo procuraba que el tono no se excediera, ¿no? No sonaba pitufo. Pero luego además tenían que ir cuadrados en grupos de 32 compases. Porque claro, tú estás haciendo un ejercicio y cada 32 o cada grupos de 32, por ejemplo, 4:32 cambias y haces otro movimiento. Entonces, claro, si tú descontrolabas eso, descontrolabas al monitor y descontrolabas a toda la clase. Entonces tenías que cuadrar las canciones en 32, 32, 32, 32, 32, las mezclas 32, 32. O sea, tú tenías que coger las canciones. Yo lo que hacía era cogía las canciones y primero las cuadraba todas a 32. Porque, claro, había canciones que tenían un grupo de 4, luego tenían uno de 32, de repente había uno de 16 y entonces yo tenía que cuadrarlo todo en grupos de 32 y luego ya hacía todas las mezclas de todas las canciones, ¿no? Pero sí me ha dado curiosidad, ¿no? Escuchar esas. Son Aerobic Mix, Aerobic Total, Salsa Aerobic, hay varios así que hice, ya busca. Y luego fui por varias ferias y montábamos stand. La verdad es que vendimos muy bien esos discos. Me hice un hueco en el mundo del fitness. Me contrataron una empresa que se llama Ortos, que es de las empresas que más que forman a más monitores en España. Estuve 20 años con ellos, siendo el asesor musical y proveyéndoles de música para sus clases. Y luego pues evolucioné a otro tema, ¿no? Había los gimnasios que compraban mis discos. La SGAE empezó a ir a cobrarles. Pues claro, la SGAE me decía, oye Javier, estos gimnasios tendrían que pagar, ¿no? Por poner nuestra música, porque, claro, y sí, bueno, es verdad, tienen que pagar por reproducirla, ¿no? Claro. Por la comunicación pública de la música. Como lo que saca Abdai. Justo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues yo empecé a poner canciones mías propias, que las registré en la SGAE y tal, en un segundo CD. Cuando yo sacaba un CD de fitness, metí un segundo CD con todo canciones mías. Y yo esperando, digo, bueno, ya han empezado a cobrar los gimnasios, me tendrán que liquidar, porque son mis discos los que más se venden en los gimnasios, los que más se utilizan, tal. Bueno, pues me llega una liquidación que me pongo a llorar. Porque dices, ¿esto qué es? Y voy a reclamar a Sky y nada, ni caso, ¿no? Decir, oye, pero oye, yo soy socio, me tenéis que decir lo que estáis cobrando, ¿no? De los gimnasios. No sabían qué decirme, no saben, no. Y entonces, ¿qué hice? Pues quité las canciones de allí y monté mi propio sistema de música libre de derechos,
Entonces lo que hacemos es, tenemos una página web que es dancearas.es, Claro. dancerus.es, y ahí tengo varias emisoras de radio de música libre de derechos. Por ejemplo, tenemos Marco Aldani, que aquí tenéis, aquí en Lima hay peluquerías Marco Aldani. Ah, sí, Sobre sí. todo, pues los gimnasios pagan mucho a la SGAE, porque así como las peluquerías el uso de música es secundario. Esto quiere decir pues que no es necesaria la música para el desarrollo de su actividad, pero en un gimnasio sí. En un gimnasio la música es de primario, es obligatorio el uso de la música para que ellos puedan desarrollar su actividad. Así es. Y entonces sí que pagan bastante más, ¿no? Entonces pues hay quien se abona a nuestro servicio, y entonces en las aulas donde sí dan clases colectivas, ahí sí que pagan, pero solo por los metros. Yo tengo un aula de 100 metros cuadrados, pues pago 100 metros cuadrados a Update o a la SGAE o tal. En el resto de los metros cuadrados del gimnasio ponen nuestra música libre de derechos. Y entonces hacen como un mix y les sale mucho más barato, ¿sabes? Mucho más barato, porque me pagan a mí una pequeña cuota y evidentemente a la SGAE o tal pagan muchísimo menos, ¿no? Y ahí sí tenemos varios clientes que entonces tienen 4 canales de hilo musical a escoger, ¿no? Con diferentes músicas. Y luego, pues además de eso, pues estoy en otros temas metidos que no tienen nada que ver con la música. Claro. Pero bueno, que no paro. Últimamente la verdad es que, y afortunadamente, ¿no? Porque me imagino que aquí también, pero hemos pasado un par de años muy malos en España con el tema de la pandemia. Claro, como en todo el mundo, ¿no? Sí. Y la verdad es que ha sido complicado el volver a la actividad más o menos normal, ¿no? Después de la pandemia. Bueno, eso de los sellos discográficos o de las licencias y de estas entidades que supuestamente protegen los derechos de los artistas, de verdad hay que saber bien cómo manejar esa situación, porque a veces no sabes si realmente te están protegiendo, ¿no? Porque... Sí, a ver, yo entiendo ambas partes, ¿eh? Yo estoy ahí en medio, y he vivido la experiencia de una parte y de la otra. Entonces, yo entiendo que el autor, el que compone una canción, por ejemplo, muchas veces no es el intérprete, no es el artista. Entonces, el artista, cuando va a hacer un bolo, cobra de ese bolo. Claro. Pero el autor, si no hubiera una SGAE, una Updike detrás que cobrara algo para darle al autor, el autor no cobraría nada. Entonces, yo entiendo que sí que tiene que haber entidades de gestión que se encarguen de generar ingresos para los autores. Pero las maneras en las que se generan esos ingresos a veces rayan lo mafioso, ¿no? Claro. Cómo ha actuado por la SGAE, cómo ha actuado muchos años, ¿no? En España. Bueno, Marco Aldani, por ejemplo, a mí me llamaron el presidente Marco Aldani me llama y me dice: Javier, que mira, me han llamado de una de las tiendas, entró un tipo. Ahí se plantó de pie con el Shazam al lado del altavoz, pero sin decir ni hola, ¿sabes? Y escuchando y viendo a ver que las canciones que se estaban reproduciendo, ¿sabes? No fueran de su catálogo, ¿no? De las SGAE. Pero bueno, por lo menos te presentas, hablas. Entonces, no, llega y... O sea, llevan de cacería ya. Sí, de cacería, ¿no? Y entonces, bueno, ¿sabes? Los métodos que usan no son los más apropiados, yo creo, ¿no? Es verdad que luego la gente no quiere pagar. La gente utiliza la música y cuando van a cobrar no quieren pagar, ¿no? Entonces, hay que ver las dos partes, ¿no? Porque yo me he encontrado con gente que ha querido abonarse a mi servicio cuando ya tenían la denuncia. Claro, digo, ya llegas tarde. Bueno, a veces los mismos funcionarios que trabajan para esas entidades también parece que no es porque realmente sean profesionales preocupados en los beneficios de los autores, ¿no? Sino a veces también ya por temas personales. Bueno, es que es así. Tú piensas que la SGAE lo que tiene son comerciales por toda España, y el comercial que se lleva una gran parte de lo que genere. Entonces es el comercial el que actúa mal, ¿sabes? Porque al comercial lo que le interesa es que tú pagues, que el otro pague, que el otro pague, que el otro pague, porque ahí aumentan sus ingresos. Y entonces utiliza todos los medios a su alcance, incluido casi la extorsión, ¿sabes? Sí. El meterte miedo, el tal, para que tú pagues, porque si tú pagas, él lleva su buena parte. Y ahí es donde radica el gran problema, ¿no? Que hay ahora mismo, y la mala imagen que tiene la SGAE, porque luego la SGAE genera mucho dinero y ha habido gente que
bueno, pues que no lo ha utilizado correctamente. Es mi hermano. Javier, bueno, yo reitero mi emoción y el gusto de conocerte en persona. Quería conversar contigo hace tiempo y bueno, mi suerte que llegaste aquí a Perú. Te agradezco mucho tu tiempo, haber compartido tantas historias, cosas que desconocía. ¿No? Huber también Sí. se acaba de escuchar algunas historias. Bueno, el agradecimiento por su colección que ha traído. Impecable. Javier, gracias. Gracias a ti, Juan, gracias a ti, Anger. Y la verdad que sigue manteniendo esta colección tan impresionante que tiene. Todos los títulos están aquí. Entonces, y bueno, cuando vengas por España nos vemos. No, ya eso es un compromiso. Yo tengo ya la agenda de todas las personas que voy a visitar. Ajá. Y nada, pues ya nos estamos viendo, Javier. Disfruta tu estancia aquí en Perú. Y nada, gente, esto fue mi charla con Javier Ucía, gran pionero en los megamixes. Y bueno, ya tienen el gusto de conocer. Investiguen en redes sociales, en Google, investiguen más sobre él y se van a dar con una gran sorpresa, de verdad. Es toda una leyenda. Gracias a vosotros, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego.